Bienvenidos a las realidades del Acuerdo de Paz. Hoy exploraremos temas fundamentales del Acuerdo de Paz en Colombia, como lo es la reforma rural y el Acuerdo sobre víctimas. Hoy nos acompañan dos invitados especiales. Yanni Silva, lideresa ambiental colombiana nominada al Premio Nobel de Paz, tiene una trayectoria de 43 años de labor social, ambiental y comunitaria en Putumayo. Y John Freddy Ríos, abogado profesional en el área de Derecho Penal y Derecho Público, con experiencia en el litigio, docencia e investigación. Antes de dar inicio con la presente entrevista, es importante dejar en claro que un acuerdo tan integral como el colombiano, que se deriva de un conflicto prolongado, su implementación de los acuerdos no es inmediata y que los compromisos se van ejecutando a lo largo del tiempo. Ahora sí, prosiguiendo con la actividad, esta la dividiremos en dos segmentos. La primera sobre la reforma rural y la segunda sobre el acuerdo de víctimas. Bueno, iniciemos con nuestra primera parte. Para ello realizaremos la lectura de la primera pregunta, la cual es: desde su experiencia personal o laboral, ¿cómo ha percibido el actuar del gobierno con respecto al tratamiento de cultivos ilícitos? Demos paso a John Freddy. Bueno, desde el manejo de los cultivos ilícitos hay que observar que durante el gobierno de Gustavo Petro, pues la política criminal con respecto a la lucha de drogas y la idea de erradicación de los cultivos ilícitos varía sustancialmente a lo que se ha presentado en otras oportunidades o en otros gobiernos, que implicaba una erradicación completamente orientada al uso del glifosato, al uso de la fuerza para la erradicación de los cultivos ilícitos. Pero en este gobierno cambia o hay un viraje de 180 grados frente a la política de drogas. Hay que observar que en pertinente pues a esa política criminal, el Estado tiene que establecer unos parámetros distintos, que no es esa lucha férrea que se ha venido presentando desde el año 2000 con la idea de la tolerancia cero, de las convenciones de Palermo y demás estructuras normativas de persecución a través de herramientas penales para la erradicación del cultivo ilícito, sino más bien de una circunstancia concreta de el diálogo a partir de para la erradicación de los conflictos. Considero que es un viraje que es mucho más respetuoso de los derechos humanos, es mucho más garantista en términos a la ciudadanía de cómo se debe tratar pues estos cultivos ilícitos. A partir de la idea de Gustavo Petro, esa erradicación de cultivos ilícitos no se hace a partir de una idea de la fuerza y una persecución penal incansable, como se hizo durante mucho tiempo, a partir de las políticas de seguridad ciudadana o las políticas de la seguridad democrática, sino más bien a partir de ejercicios dialógicos para erradicar esos conflictos. Este gobierno pues ha tenido algo claro y lo introduce en su política pública frente a los cultivos ilícitos, y es que muchos de los sectores sociales donde se cultiva esto pues han sido o obligados a cultivarlos o han sido su única forma de sostenimiento económico, dado el abandono del Estado, factores que muchos gobiernos anteriores no tuvieron en cuenta a la hora de hacer la lucha contra las drogas y contra el cultivo ilícito. Específicamente los gobiernos de Duque y Uribe buscaban, por ejemplo, la máxima erradicación a través de químicos como el glifosato, que terminaban afectando a la salud de los pobladores de las zonas donde se estaban realizando dichos exterminios de cultivos ilícitos. Entonces, desde mi punto de vista y desde mi punto político, considero que este viraje de política criminal y de política pública frente al cultivo ilícito resulta sumamente provechoso y sumamente eficiente y adecuado frente al contexto nacional. Ahora escucharemos a Yanni. El actuar del gobierno con respecto al tratamiento de cultivos de uso ilícito todavía no tiene un camino definido, no hay una claridad con respecto a eso. Hay muchas expectativas de parte del campesinado, de nosotros como campesinos, de los líderes, con respecto a una posible solución de estos cultivos con una reforma rural integral que en realidad beneficie al campesinado, al pequeño campesino. Esta reforma rural integral debe ser tenida en cuenta en los sectores más alejados de Colombia, pero también debe ser una búsqueda de una solución articulada, porque no solamente es la reforma rural integral en sí, sino los otros derechos que se están dejando por fuera. El tema de las vías de penetración para que los campesinos puedan sacar sus productos, el tema de comercialización es muy importante. Todo esto lo da la reforma rural integral, pero hay que trabajarlo. El incumplimiento del gobierno de Duque, un retroceso enorme para estas iniciativas, ya que el campesinado puso de su parte para erradicar los cultivos, pero no hubo un cumplimiento certero y a tiempo de parte del gobierno. En este momento el gobierno de Petro lo que está tratando de hacer es recoger todas esas iniciativas y volverlas realidad con una propuesta, y la propuesta de la reforma integral, rural integral. Ya es una ganancia el que se haya declarado al campesino como sujeto de derechos, ya que no teníamos esa posibilidad antes. Ahora ya al menos es reconocido al campesinado como sujeto de derechos. Hemos tenido aportes muy interesantes. Ahora nos permitiremos realizar el segundo segmento,
Y para ello presentaremos la segunda pregunta, la cual es, desde su perspectiva trabajando en el contexto del conflicto armado, ¿cómo considera que ha sido la labor del gobierno para dar cumplimiento a las víctimas? ¿Cree que se puede mejorar? De ser así, ¿cómo y quiénes? Veamos la respuesta de John Freddy. Frente a los derechos de las víctimas, hay que precisar que este es un eje central del acuerdo de paz, es el punto número 5, y es el eje central de cualquier proceso de justicia transicional de un país que está tratando de salir de su conflicto armado a través de instituciones como precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz. Más que la labor del gobierno, hay que indicar que los derechos de las víctimas es una construcción sistemática de todo el Estado. Si bien todas estas estructuras tienen niveles operativos distintos frente a cómo se debe garantizar los derechos de las víctimas. Con la construcción de los acuerdos de paz del 2016, pues hay que indicarle y hay que darle el mérito del acuerdo de paz frente a la construcción de los derechos de las víctimas a partir del sistema de justicia transicional que hoy pues, se ve reflejado no solo en la Jurisdicción Especial para la Paz, sino pues en las políticas públicas que también giran alrededor del cumplimiento de esos objetivos por cumplir del punto 5 del acuerdo de paz. No es solo señalar lo que pueda pasar en el marco del papel que juega el Ejecutivo en ello, sino también la importancia de los componentes que tiene el Sistema Integral de Justicia Transicional para lograr esos objetivos de reconocimiento de las víctimas. Desde los principios de Joinet, pues tenemos claro que los derechos de las víctimas en contextos de conflicto armado van a jurar alrededor de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Eso es un reto gigantesco, pero que a partir de esa realización del Sistema Integral de Justicia Transicional que busca precisamente lograr esos derechos de las víctimas, se ha dado pasos agigantados. Tenemos figuras que en ningún otro sistema de justicia transicional históricamente hablando se tenía. Si vemos los procesos de cierres de conflictos armados o de grandes catástrofes del derecho internacional humanitario, el sistema colombiano de búsqueda de consolidación de los derechos de las víctimas es muchísimo más elaborado, y es precisamente por toda esa experiencia que hemos tenido a lo largo de la historia. Vamos a observar, por ejemplo, que en nuestro sistema integral de justicia transicional tenemos figuras tan importantes como la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. Es algo esencial para el cierre de cualquier conflicto armado, la construcción de la verdad. La verdad es un eje central, saber qué pasó, por qué pasó, cuáles son las condiciones, quiénes son los responsables, a qué contexto se debió muchas de las acciones llevadas adelantadas por los grupos irregulares o por el mismo Estado, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales. Es esencial conocer la versión y la construcción de esa verdad a través de esas comisiones para que las personas que hayan sido víctimas del conflicto armado tengan ese derecho de saber qué es lo que realmente sucedió. También hay que indicar que dentro de nuestro conflicto armado tenemos el gran problema de las personas desaparecidas, que para ello pues se han venido utilizando sistemas como la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto armado. Tienen derecho a conocer qué sucedió con sus personas allegadas o sus familiares durante el conflicto, y es un paso importantísimo la construcción de estos parámetros dentro del sistema integral de justicia transicional. Ahora bien, también se construye la idea de la Jurisdicción Especial para la Paz para observar ese derecho a la justicia, que las personas que hayan tenido grado de participación y responsabilidad en esos delitos acaecidos dentro del conflicto armado sean juzgados y se les imponga una pena. Aquí hay que indicar que la justicia no es solo la imposición de una pena efectiva privativa de la libertad, sino que también podemos buscar la justicia a partir de otras ópticas como la justicia restaurativa. Y hay que señalar concretamente que nuestra Jurisdicción Especial para la Paz tiene un plus importante y que no tenía en gran medida lo que era la línea de 75 con respecto a justicia y paz. Y es que según el grado de verdad entregado por los comparecientes ante la JEP, se graduará el nivel de responsabilidad, se graduará el monto de la sanción punitiva. ¿Por qué? Porque este sistema gira alrededor concretamente de la verdad. Después de esta interesante respuesta, démosle espacio a Yanni. La situación por la que pasa el país, este contexto del conflicto armado en las regiones, deja un mal sinsabor para nosotros, los habitantes, más que todo en la parte rural, donde se hace continua la presencia de estos grupos armados que presionan, que cohíben, que limitan el actuar del campesinado, que no dejan desarrollar su proyecto de vida. Desde los liderazgos de las juntas de acción comunal, de las organizaciones, se trata de colocar un granito de arena para contribuir a que se busquen unas posibles soluciones y unas negociaciones para este conflicto. Todo el tema de la inseguridad que hay, del trabajo del narcotráfico que tienen las personas violentas, ha sido muy difícil. El gobierno no la tiene fácil, no es fácil, más teniendo en cuenta que tiene todo un gobierno de extrema derecha en contra del gobierno del actual presidente, cosa que no debería ser así. En este momento se deberían de olvidarse de cualquier diferencia política, como sea, y unirse todos por buscar una solución. En nuestro país, poco a poco,
poco, y con estos conflictos lo que deja es más derramamiento de sangre, más víctimas, y muchas veces nosotros como campesinos nos podemos a pensar si todo el tiempo van a tener que tener un programa para las víctimas. No debería de ser así, debería simplemente de hacer un trato de una vez y que en realidad no vuelvan a haber víctimas en Colombia. No es justo para nadie, no es justo para las madres, para las esposas, para los hijos tener que sufrir y pasar por la desaparición de sus familiares, de sus hijos. Personalmente creo mucho en una salida negociada al conflicto armado. Día a día se vuelve más esquivo, pero lo que digo no es fácil. Esta paz tiene muchos enemigos, pero yo creo que esta paz se construye desde los territorios, se puede trabajar, y el cumplimiento para las víctimas debe ser integral. Así como vamos, estas víctimas van a ser revictimizadas porque no se ve que en realidad los grupos armados tengan una voluntad clara de estar en una negociación de un cese de actividades delictivas, de un cese al fuego. No me refiero a ningún grupo en particular, me refiero a todos los grupos en general. Para mí, como mujer, como madre, no deberían de existir las armas, no deberían existir en ninguna parte del mundo, y no deberíamos de tener que sufrir como víctimas de este conflicto armado. Desde nosotros, con nuestra organización, seguiremos trabajando en la búsqueda de una solución pacífica negociada a este conflicto armado, y el contexto que se vive en este momento en los territorios no es muy bueno. Hay mucha voluntad de parte del gobierno, hay muchas personas que están dispuestas a apoyar a las víctimas, pero si en nuestra querida Colombia siguen habiendo enemigos del proceso de paz, no les importa el dolor de las víctimas, el dolor de las madres, de las esposas, es difícil que en realidad se pueda gestar un proceso de paz que en realidad lleve a una solución final. Escuchadas estas importantes intervenciones, se puede concluir que la manera de abordar la implementación del acuerdo de paz ha sido enfocado en los derechos, pues se está dando prioridad a la protección de las comunidades más afectadas por el conflicto. Bueno, hasta aquí termina nuestro segmento de hoy. Gracias por sintonizar las realidades del acuerdo de paz. Si les gustó este espacio, no olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.